Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar sobre las tres aristas fundamentales del modelo de psicopedagogía del bienestar, porque el modelo claramente menciona la psicología, la pedagogía y el bienestar como parte fundamental de un proceso. Entonces quiero explicarles por qué en mi vida y en mi misión de vida y en este modelo se incluyen esos tres factores. Yo los veo como una hélice de un motor, como que cada uno aporta el motor y como que el proceso del crecimiento es una embarcación. Entonces estas tres hélices impulsan a esta embarcación y es una embarcación que busca principalmente el proceso de sanar, de sentirme mejor y de buscar el bienestar en mí. Estas hélices son la psicología, que es como la parte más lógica, más racional y más mental del modelo, porque la psicología lo que hace es desde un proceso más científico, más riguroso y más técnico apoyar a las personas para que mejoren en su día a día, en su vida, y busca entender al humano en todas sus características, en todos sus procesos, en todo su desarrollo, y lleva años esta ciencia enseñándonos sobre la importancia de entendernos a nosotros, de entender a los demás, de entender cómo el humano se desarrolla en este mundo, en esta sociedad, y cómo ha ido cambiando y cómo lo vamos ajustando de acuerdo a las necesidades. Entonces la psicología es la arista como más mental, más razonable, donde está toda la razón, toda la ciencia detrás del modelo. Por otro lado tenemos a la pedagogía. La pedagogía pues es un proceso, es una rama que hace familiar los temas, que define los conceptos, los términos de una manera mucho más amable. Todos los que son pedagogos siempre quieren como facilitar el aprendizaje y la enseñanza. No importa si es un tema muy complejo, no importa si es un tema que se nos sale del conocimiento o de algo que no entendemos, la pedagogía se encarga de suavizar la información a una manera, suavizar me refiero como que nos lo hace en un lenguaje más entendible. Entonces la pedagogía es como muy amable, familiariza cualquier información para que lo podamos entender de cualquier manera que nos lo presenten. Entonces este es como el lado más amoroso del modelo, porque nos da como esa mamá que acoge y te enseña de una manera tranquila y buena. Los mejores maestros se destacan es precisamente por ser muy dados a que el otro entienda con una manera muy amigable, muy fácil de entenderlo, ¿sí? Son los que nos desmenuzan la información para que la podamos entender. Y todos aprendemos de manera diferente, entonces la pedagogía trata de enseñarnos de acuerdo a nuestra manera. Entonces si yo aprendo más de esta forma, entonces la pedagogía tiene estrategias para que yo aprenda de esa forma. Si yo aprendo de otra forma, tiene estrategias para que yo aprenda de esa forma. Entonces por eso la pedagogía es la arista más amigable en términos de que hace que llegue a todo el mundo, a todo el mundo. La pedagogía nos permite que los conocimientos sean universales. En cambio, por ejemplo, la psicología es mucho más cerrada porque es una ciencia en la que solamente aquellos que tienen el conocimiento pueden estar dentro. Y ellos se encargan de acompañar y de ayudar y de apoyar a los que necesiten mediante esta ciencia, pero no es tan abierta. En cambio, la pedagogía es completamente universal, ¿sí? Nos permite aprender lo que queramos. Y por último, está la arista del bienestar, que el bienestar pues es el punto final al que todos queremos como humanos. O sea, todos los humanos, todos, sin excepción, queremos estar bien. Es decir, tener bienestar. Todos los humanos, o sea, no hay un humano que diga, no, a mí no me importa estar bien y como si estoy mal y estoy sufriendo, así me quedo. No, siempre hay un impulso humano para estar bien. Ese es como el fin último de estar en esta tierra, de estar en este mundo, es vivir una experiencia de aprendizaje, de entendimiento, pero sobre todo de bienestar. Todos queremos un camino de bienestar, o si no tenemos este bienestar en ese momento, trabajar para alcanzarlo, desarrollar ese bienestar
para sentir que nuestro camino está bien. Entonces, esta búsqueda de este camino tan abstracto, porque finalmente el bienestar es un camino muy abstracto, porque para cada persona el bienestar es algo diferente, la felicidad es algo diferente, entonces es muy abstracto este camino, y ese camino abstracto lo que busca es llegar al equilibrio. El equilibrio es la palabra mágica para el bienestar. Y cuando yo hablo de un camino abstracto, de descubrimiento, para llegar al equilibrio, básicamente estoy hablando de el desarrollo de la espiritualidad. Entonces, aunque hablo de bienestar, lo que realmente quiero ahondar y en lo que se trabaja de fondo con este modelo es el desarrollo de la espiritualidad. Entendida la espiritualidad como ese aire de vida que tenemos todos en nosotros y que es nuestra búsqueda de balance y de equilibrio para estar bien. Entonces, estas tres son las aristas: la psicología desde la mente, la razón; la pedagogía desde la familiaridad, lo amigable, el amor; y el bienestar dentro de lo que es en sí el descubrimiento y el desarrollo de la espiritualidad. Esto forman como las bases de lo que es el modelo psicopedagógico del bienestar. La ventaja de que sean estos tres factores tan globales, tan grandes, que todos hemos escuchado alguna vez de ellos, es que cada persona se puede ubicar a la búsqueda de su mayor bien desde la arista que mejor sienta que es para él. Si yo soy más de la razón, de la mente, de la ciencia, de lo explicativo, de las pruebas, de eso, entonces me voy por la psicología. Si yo soy más de aprender, de la autodidacta, de la enseñanza, de que a través de eso es que yo mejoro mi vida, entonces me voy por la pedagogía. Pero en cambio, si yo soy más de la práctica, de hacer, de ejecutar actividades que me permitan estar mejor y encontrarme conmigo mismo, entonces me voy por la parte del bienestar y la espiritualidad. Entonces tenemos estas tres, y yo lo que hago siempre es tratar de mezclarlas de acuerdo a cada individuo, de acuerdo a cada historia, para que puedan desarrollarse de mejor manera. Ahora, ¿por qué estas tres y no otras tres? ¿O por qué no solo una? ¿Por qué no solo dos? ¿De dónde nace este modelo? ¿Y por qué exclusivamente con estos tres pilares? La razón es mi historia de vida, básicamente. Básicamente es mi historia de vida en general, no solamente en términos profesionales, que ya casi van a ser 20 años, sino que tiene que ver mucho con la vida en general, toda mi experiencia en general, porque de alguna u otra forma siempre he estado relacionado con los tres. Siempre. Entonces quiero contarles un poquito cómo he estado relacionada con cada uno para que podamos entender por qué son estos tres factores los que componen el modelo psicopedagógico del bienestar. Lo primero es que estas bases tienen en común que buscan el bien, que buscan que todos los que lleguen a este modelo, a este proceso, sean mejores personas para sí mismos. Yo siento que esta es mi misión de vida: guiar a los otros, apoyar a los otros, acompañarlos de la manera que yo pueda, y no hay nada que enseñe más que el ejemplo. No hay nada que enseñe más que el ejemplo. Y aunque hay especialistas que no han pasado por ciertas cosas, tienen el conocimiento y la teoría y la práctica para enseñarlo. Pero cuando uno lo ha vivido y lo ha desarrollado desde su interior, es más fácil entender cómo guiar al otro, ¿sí? Es mucho más fácil. Entonces, pues el tema de la psicología, yo estudié psicología. Yo estudié psicología porque de adolescente en mi colegio de bachillerato o secundaria preparatoria, como le llaman en otros lugares, yo estudié una mini carrera. Mi colegio estaba familiarizado con una institución académica que cuando tú ya estabas finalizando el bachillerato, es decir, en lo que equivale a preparatoria, los últimos 2 años, tú tenías que escoger una mini carrera en la cual tú te desempeñabas en el horario contrario a tu clase de colegio. Y estudiabas esa mini carrera y tenías también notas y prácticas y todo eso. Entonces habían muchísimas opciones. Habían danzas, teatro, mecánica, electricidad, salud
salud y nutrición, diseño gráfico, muchísimas, o sea, la cantidad de elección que tú tenías y te graduabas como bachiller técnico en esa carrera, en esa mini carrera. Yo escogí una que se llamaba promoción a la comunidad. Y esto de promoción a la comunidad es una carrera en la cual tú estás al servicio de la comunidad. Estás haciendo trabajo por todos aquellos que necesiten un apoyo, y tenía muchas clases. Una de esas clases, recuerdo mucho que nos daban la clase, a mí me encantaba esa clase y la dictaba una psicóloga. Y nos dio una película muy bonita que no recuerdo cómo se llamaba, pero era la historia de un niño y bueno, a mí me impactó mucho esa película, me acuerdo como de la historia. Y al final resulta que el niño era un niño autista. Entonces a mí me impactó mucho ver cómo, independiente de una condición específica, se pueden desarrollar tantas cosas magníficas en la vida de alguien. Y ahí me enamoré de la psicología, porque esa clase se llamaba psicología. Entonces yo dije, ay, me encanta la psicología, estoy enamorada de esto. Y empecé con 13 años este curso, porque yo ahorita les cuento un poquito el lado pedagógico, estaba muy adelantada. Entonces 2 años estudié psicología como una clase, era solo una clase, pero el resto del tiempo pues hacíamos actividades por ejemplo, de promoción a la comunidad. Entonces yo, por ejemplo, trabajé mucho en ancianatos, en centros de salud, en centros comunitarios, trabajaba con la gente y para la gente, y yo tenía 13 años. Yo cumplo a mitad de año, entonces empecé de 13 años un año, terminé de 14, empecé el siguiente 14, terminé de 15. Entonces de mis 13 a mis 15 años estuve trabajando con las personas para que estuvieran mejor, para ayudarlas, para acompañarlas, y en las clases nos enseñaban cómo hacerlo mejor. Entonces ahí fue mi primera relación con la psicología. Y me encantaba la psicología, me encantaba tratar de entender a las personas, tratar de ir más allá, de ayudarlas, de poder ser un bien para ellas. Y terminé estudiando psicología. Entonces en psicología tuve beca por rendimiento, porque mis promedios eran muy altos. También tuve el grado de honor como psicóloga. Y después hice profundizaciones en psicología positiva, tengo como una especialidad en psicología afectiva a título propio. Trabajé mucho en el tema de la psicología por ahí. En el tema de la pedagogía, pues tiene que ver más con que siempre he sido como una nerd, un ratoncito de laboratorio. Siempre lo he sido, siempre. La historia de mi relación con la pedagogía empieza cuando yo tengo 3 años, porque en esa época pues no había preescolar. En esa época los niños entraban a primero y ya. Y mi hermano me lleva a mí 4 años, entonces mi mamá me llevaba a su escuela para dejarlo a él estudiando. Y mientras ella hablaba con la profesora, la directora, quien fuera, yo me escabullía y me metía a la escuela de mi hermano. Cuando iban a buscarme los profesores, siempre yo estaba en algún salón metida y ya tenía una hoja, estaba sentada en un puesto, ya tenía una hoja y tenía un lápiz. ¿De dónde los había sacado? Ni idea, tenía 3 años. Pero lo hacía todos los días, ya todos sabían que me iba a meter a algún salón. Entonces la directora de esta escuela le dijo a mi mamá como, ¿por qué no la trae más seguido? La deja un par de horitas para que ella pues se vaya como que untando el tema pedagógico, aunque estaba muy pequeñita. En esa época recibían a los niños más o menos a los 7, 8 años a primero. Yo tenía 3. Y pues así empezaron a hacer, me empezaron a dejar y pues no, me fue muy bien desde muy pequeñita. Entonces yo terminé mi primaria cuando tenía 8 años, que es cuando empezaban los niños primaria en esa época. Yo ya estaba terminando y empecé mi bachillerato ingresé teniendo 8 años a mi bachillerato, y casi todos los niños tenían más o menos 12 años, 13 años, los de ese curso. Yo empecé mi último grado de bachillerato a los 14 años, y en esa época pues todos mis compañeros tenían más o menos 17 años, algunos 18. Recuerdo que tenía una compañera que tenía 22 años y yo tenía 14. Entonces yo salgo del colegio de 15 años, apenas 15 años, y ya quería ir a la universidad y ya
porque siempre estuve muy apasionada del aprendizaje, siempre. Fui la que nunca perdió un año, no era tan buena en matemáticas en el colegio y en primaria, pero después entro a la universidad y me convierto en alguien muy bueno en estadística. De hecho me propusieron ser la monitora de estadística para semestres inferiores. Entonces era como mi talón de Aquiles, pero en la universidad me fue muy bien en estadística y ahorita me encanta la estadística. Entonces mi historia de pedagogía empieza desde muy pequeñita queriendo ser eso. Y cuando empiezo mi preparatoria, digamos que es cuando tengo de 13 a 15 años, me empiezan a poner no solamente en los ancianatos y hacer como trabajo comunitario, sino que ven en mí como un potencial y empiezo a ser la que dicta los talleres en los centros comunitarios, en los centros de salud. Y yo, por ejemplo, dictaba talleres de odontología, de educación sexual, de cuidado personal, o sea, dictaba talleres. Eran charlas, casi como conferencias de 1 hora. Yo tenía 14 años y toda mi población era población vulnerable y eran todos mayores de 25 años. Eran señoras madres cabeza de familia, eran en general adultos mayores o familias enteras, digamos, desde adolescentes de mí misma a otros, pero yo debía preparar el tema, preparar la conferencia y recibía el apoyo de todo el centro de salud porque sabían que había talleres y ellos lo promocionaban a la comunidad para que más personas fueran a aprender sobre ese tema. Entonces siempre estuve muy apasionada del tema de la pedagogía y recién salí del colegio, quería estudiar licenciatura en pedagogía y preescolar, o sea, yo quería ser maestra docente de pedagogía y preescolar, pero estaba muy pequeña, pues yo salí de 15 años del colegio y los universitarios tenían entre 19 y 22 años para empezar primer semestre, entonces como que no estaba también muy preparada en términos de edad, aunque me parecía más grande, para ingresar a ese mundo universitario. Entonces finalmente no ingresé a estudiar la licenciatura y esperé otros años acompañando a mi papá en su empresa, pero cuando ya decidí ingresar a estudiar terminé estudiando psicología por otros, pues porque también eso realmente era la que yo quería estudiar. Yo quería estudiar licenciatura, pero me motivaba más la psicología. Y después de que terminé psicología, de que terminé la carrera, salgo y conozco la Fundación Alberto Merani, que es una fundación en la cual están enseñando y trabajando permanentemente pedagogía conceptual. Pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que es más revolucionario que los modelos constructivistas y los modelos antiguos, digamos. Entonces salgo de la universidad y empiezo a trabajar en esta fundación y lo que hacen es enseñarme pedagogía conceptual. Empiezan a enseñarme y a entrenarme en este modelo pedagógico, entonces termino siendo igual pedagoga conceptual, entonces sigue habiendo en mí la parte pedagógica y me la fomentan muchísimo. Tan pronto yo salí de la universidad, entonces como que logré un equilibrio entre la psicología y la pedagogía gracias a que fue el primer trabajo que tuve fue desde esta fundación Alberto Merani. Entonces claro, aprendí muchísimo en términos de pedagogía conceptual y eso fortaleció como que mi raíz hacia el tema de la pedagogía. Y posterior a que ya tengo una experticia profesional, un desarrollo general de experiencia en mi oficio y en mi profesión, hago la maestría en docencia y desarrollo de competencias y esta maestría la hice en CIFE, el Centro Universitario de Morelos, México, y es becada, es decir, a mí me becan, me dan esta maestría y entonces además de ser psicóloga también y de ser especialista en psicología afectiva, de ser pedagoga conceptual, también soy magíster en docencia y desarrollo de competencias. Entonces ahí sigue viéndose mi pasión por la pedagogía. El último, que es el del bienestar, pues es un tema por el cual yo empiezo porque en la fundación conozco al maestro Miguel de Zuviría, que es el creador de la pedagogía conceptual. Y él, pues este modelo se creó hace mucho tiempo. Entonces en ese momento él está trabajando sobre psicología afectiva, que es una unión avanzada entre la psicología positiva y factores de pedagogía conceptual, es como que lo une. Y justo se convierte en mi maestro, entonces empieza a enseñarme de felicidad.
afectividad, ¿sí? Términos muy específicos, ya encaminados hacia una visión de la psicología un poquito más humana, más afectuosa. Y empiezo a aprender de eso y se me despierta la chispita de la felicidad. Pero después empiezo a aprender sola, a entender sola por procesos personales de mucho sufrimiento, de mucho malestar, que me generaron de verdad dificultades afectivas, emocionales y psicológicas, que pues tenían una base genética y tenían una base de la infancia y la adolescencia, como todos lo tenemos, y se desborda, grande, o sea, se desborda terriblemente. Yo empiezo un proceso de desconexión, me voy 2 semanas a una desconexión, era 2 semanas en esta desconexión y aprender de un proceso 24/7 con mi querida colega Liliana, o era internarme en una clínica psiquiátrica por insomnio, que estaba con un insomnio que no, o sea, era muy difícil, de verdad ya los procesos cognitivos en mí estaban fallando, o sea, estaba muy mal. Y llegué hasta ese punto porque en la adolescencia y en la infancia pues hubo factores de malestar y sufrimiento que perjudicaron y llegaron a ese desencadenante. O sea, fue una historia que venía desde atrás. Entonces, en ese momento es cuando entiendo que ni la psicología ni la pedagogía podían brindarme las estrategias personales que yo requería para mi propio bienestar. Y paso a hablar de felicidad, afectividad y psicología positiva, bienestar. O sea, vamos a centrarnos en el bienestar humano, porque sin importar las otras dos, todos buscamos el bienestar. Y ahí es que empiezo el descubrimiento, este camino abstracto de descubrimiento sobre mí misma en términos mucho más profundos. Y ahí es donde digo, esto es espiritualidad, porque la espiritualidad es la esencia de lo que somos. En realidad, ¿qué hay de fondo? ¿Qué somos en esa esencia? Y la espiritualidad pues es muy abstracta y está asociada a cosas muy inexplicables. Hay muchas que son muy inexplicables y que a pesar de que la ciencia ha tratado de entenderlas, todavía no hay suficientes respuestas al respecto. Uno de los temas más controversiales que todavía no tienen mucha explicación es el tema de los sueños, por ejemplo, y el tema del inconsciente y el subconsciente, y estos están muy asociados, pero eso es espiritualidad, porque es la esencia del yo. Entonces y ahí viene la otra parte, yo desde muy joven, desde muy temprana edad, empecé a tener muchos sueños que eran premonitorios. Y son historias que uno, ¿cómo las explica? ¿Cómo explico que yo ya sabía que esto iba a pasar y se lo dije a todo el mundo porque yo lo soñé, porque yo tuve esa premonición, porque yo ya sabía? Porque, ¿cómo lo explicas? Desde la psicología, desde la pedagogía, ¿desde dónde lo explicas? Entonces, no puedes explicarlo tan fácilmente, y aunque Freud, que es el maestro del psicoanálisis, intentó explicar los sueños, pues se queda en una pseudociencia. Y la espiritualidad en sí sigue siendo considerada una pseudociencia, a tal punto que ahorita los científicos pues han desarrollado la física cuántica para explicar fenómenos que no se pueden explicar desde la ciencia, desde la física y desde el método tradicional, digámoslo así. Entonces ahí viene el interés por la espiritualidad y entender que hay cosas que están en nuestro inconsciente, que están en nuestro subconsciente, y son cosas que a veces no podemos explicar, pero que marcan un punto clave en nuestras vidas. La física cuántica nos ha enseñado que todo es energía, todo es energía. Entonces, si todo es energía, nuestro espíritu es energía, y nuestra espiritualidad tiene mucho que ver con nuestro bienestar. Entonces, por eso, o sea, tiene, mejor dicho, todo que ver con el bienestar, porque la espiritualidad es la fuente de lo que somos, ¿sí? No es la fuente ni de lo que entendemos como en la pedagogía, ni en lo que sabemos de nuestro cuerpo y de nuestra humanidad, como lo hace la psicología, sino que la espiritualidad es una fuente casi inexplicable, pero que termina explicando muchas cosas profundas que hay en nuestro malestar y en nuestro sufrimiento. Entonces, de ahí vienen estas 3 ramas de la vida que desde pequeña he tenido, desde pequeña se me ha impulsado
Por ejemplo, también jugaba mucho que era la profesora. Yo siempre jugué a que era profesora y ponía todos mis peluches, y después mi mamá cuidaba niños y ponía a todos esos niños de meses a enseñarles cosas. Desde la psicología también, porque siempre me ha pasado desde muy joven, desde pequeñita, incluso desde que tenía mis amigos a los 8, 7 años, que toda la gente, incluso adultos, se me acercaban a mí para contarme cosas que les estaban pasando, y incluso personas desconocidas, y eso es muy de la psicología, de tener ese feedback con los otros para que los otros se sientan cómodos contigo. Y a nivel espiritual, pues siempre he tenido como esa magia dentro de mí, de cosas que no puedo explicar, pero que son reales, que están ahí y que son la respuesta para el propio bienestar. Entonces, esa es mi historia, esa es no solo mi historia, sino la historia de este modelo y por qué estos 3 factores. Y la invitación es para que ustedes se unan al canal, aprendan del modelo, ejecuten en ustedes y desarrollen en ustedes la parte del modelo que les aplique, desde la visión que ustedes les aplique, con la que más cómodos se sientan. Si es desde la pedagogía, desde la pedagogía, si es de la espiritualidad, si es desde la psicología, no importa. Desde el área que ustedes se sientan, desde ahí aplicarla y compartirla con aquellos que ustedes quieran que estén bien. Entonces, pues bienvenidos, espero que este material les vaya a servir, que los acompañe y que les sirva en ese proceso. Yo quiero escucharlos, quiero saber sus comentarios, sus opiniones. Por favor, déjenme sus inquietudes, sus preguntas o los comentarios que tengan al respecto, y pues los dejo por hoy. Y recuerden que el poder y la sabiduría está dentro de cada uno de ustedes, simplemente tienen que escucharla y actuar. Gracias. Chao, chao.